que se encuentran en este lugar, bienvenidos a Maranata, la iglesia que ama. A los que nos ven en línea, gracias por conectarse con nosotros en esta mañana. Sé que Dios tiene algo bueno, poderoso que compartir con tu vida, compartir contigo. Y la Biblia nos dice: el que tiene oídos para oír, ese es el que tiene que oír y escuchar, no lo que se oye afuera, sino lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia. Yo les recomiendo a todos en esta mañana, aún también los que nos ven en línea, debe pasar por nuestro canal de YouTube, que es Maranata Delaware, donde ahí está la colección de todos los mensajes que predico, tanto miércoles como los domingos. Pero si usted no estuvo aquí el miércoles en la noche, creo que Dios nos habló muy contundente acerca del principio de cómo arder o cómo caminar ardiendo en fuego por Dios. Y creo que es una palabra que es muy para esta hora, es muy para cada uno de nosotros los cristianos, los que están aquí, los que nos ven en línea, porque no queremos simplemente construir y edificar una iglesia al Señor por simplemente hacerlo, sino que queremos ver la manifestación y el fruto de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios va a hacer, no solamente en el mundo entero. Gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en el mundo entero. Nos regocijamos por lo que Dios hace en otros territorios, pero yo estoy interesado en el territorio de mi asignación, en el territorio donde está mi familia espiritual y donde está mi familia natural, que es aquí. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque ella sale de mi boca, gracias porque tú la captas en el espíritu, porque tus palabras son espíritu y vida, y tú, Señor, dices que las siembras en los corazones de tus hijos y ella no vuelve atrás vacía. Te doy gracias porque así será en esta mañana, en el nombre de Jesús, amén. Mi tema en esta mañana es crezcamos juntos. Diga conmigo, crezcamos juntos. Recuerdo de esas cosas, de esas pocas cosas que se quedan en la memoria de uno cuando niño. La primera vez que yo salí creo que era primer grado, no sé cuándo es que empiezan los niños en escuela elemental, los estudiantes, las maestras quizás saben mejor que yo. Escuela elemental primero, ¿verdad? Yo salía del preescolar, un Montessori, pre-kinder y kinder, y salía a un colegio que era el colegio donde iban mis hermanos. Se llama el Colegio Bautista de Carolina. Y recuerdo que en mi primer salón de clases, donde yo entré a ese salón de clases, era un niño. Ya las maestras tenían también en ese entonces los cuartos decorados. En ese entonces no habían los proyectores fancy que hay hoy, las computadoras, las cosas, sino que había muchas cosas pegadas en la pared de diferentes asuntos que la maestra quería o los maestros querían discutir durante ese año escolar. Y recuerdo que en uno de los salones, en el salón hogar donde se tenían todas las clases, no era una sola maestra quien te enseñaba matemática, español, inglés, ella lo era todo. Y en la pared, la pared de ciencia o la esquina de ciencia, había un póster, una pancarta puesta en la pared que decía: la evidencia de que algo está vivo es el crecimiento. The evidence of life is growth. Y eso, fíjese, de niño, estamos hablando de primer grado, no sé ni cuánto tenía yo, quizás 6, 7 años. Eso caló tanto en mi corazón, sin pensar que un día lo miraría desde los ojos de un maestro, de un predicador o un comunicador. Caló tanto en mi corazón que se quedó ahí plasmado. La evidencia de que algo está vivo es su crecimiento. Y cuando deja de crecer es una de dos cosas: o está enfermo o está muerto. Porque el crecimiento es lo que produce, ¿verdad? O es la evidencia de eso que crece y de eso que está vivo, ¿no? De eso que está vivo. Mirándolo desde el ángulo espiritual y desde el ángulo de la iglesia, encuentro demasiado importante que cada creyente, luego de su conversión a Jesús, cada iglesia luego de sus inicios, debe estar muy atento a su crecimiento y su madurez espiritual. Porque a medida que va pasando el tiempo, yo que ya llevo predicando desde los 90, tempranos 2000, mediados de 2000 y ahora en los 20, he mirado que cada década va a una decadencia de madurez y de crecimiento espiritual abismal. O sea, no es algo que sea poco notable, sino que es mega notable.
Y eso quizás no tiene nada mucho que ver con la calidad de creyente que tenemos. Pudiera ser la cantidad de distracciones a las cuales estamos expuestos. Y también la falta quizás de prioridad, quizás aún dentro de los mismos líderes de la iglesia. Algo que siempre molestaba mi corazón en el sentido de que me cargaba, no lo entendía y siempre pensaba dentro de mí, ¿por qué las cosas tienen que ser así? Es que creciendo yo siempre oía a gente mayor, gente adulta y aún pastores decir, Dios no se mueve en Estados Unidos como se mueve en otros países del mundo. Dios no se mueve en Estados Unidos como se mueve en África o como se mueve en Latinoamérica o como se mueve en los diferentes lugares del mundo donde hay gente cristiana, donde hay gente creyente. Y eso a mí siempre me molestó. Y me molestó, ¿sabes por qué? Me molestó porque, número uno, no entiendo el lugar geográfico que tiene que ver con la manera en que Dios opera y con la manera en que Dios se mueve. Sin embargo, hemos visto que los países centro- y suramericanos y africanos, los lugares que nosotros podamos llamar tercermundistas, son los lugares de mayor crecimiento de iglesia y de mayor explosión de crecimiento espiritual, de madurez espiritual. Y vuelvo y repito, quizás tiene algo que ver con la cantidad de distracciones que nosotros podemos caer o tener en nuestra vida cotidiana que no nos deja enfocarnos en los ingredientes que producen ese mover espiritual. Pero el hecho de que ese sea el problema, Dios nos permite ver el problema o ver una situación para poderle traer una solución. Alguien dice amén. Diga conmigo, todo problema tiene una solución. Y creo que en esta mañana mi enfoque es no que un sector o que una persona o un individuo crezca, sino que todos podemos crecer juntos como creyentes, como hijos de Dios, como hijas de Dios, como gente conectada al reino y conectada al Espíritu Santo, podemos lograr ver un mover de Dios en nuestras vidas. Antes de darle mi verso en el día de hoy, los puntos que tengo, estaba leyendo un escrito que encontré o me enviaron, no recuerdo muy bien, hace muchos años atrás. Y el escrito básicamente está hablando acerca de diferentes moveres del Espíritu Santo que han venido sobre la tierra en diferentes lugares del mundo. Pero una de las cosas que decía el autor de este escrito, hablando acerca de un hombre de Dios llamado Juan Knox. Juan Knox fue el fundador de la iglesia presbiteriana, que no nació en Estados Unidos, nació en Escocia. Luego Escocia y Gales se separaron y Juan Knox, Dios lo usó para traer un gran avivamiento, Gales y Wales, traer un gran avivamiento en Gales. Y una de las cosas que se escribe acerca de la desesperación de este hombre por un mover de Dios es que él oraba al Señor continuamente, Padre, dame a Escocia o me muero. Dame a Gales o me muero. Usted dirá que eso quizás es una declaración bastante exagerada, pero lo que denota es la desesperación espiritual que tiene un hombre por ver su país tener un encuentro con Dios y llegar rendido a los pies de Jesucristo. Y creo que nuestros países y nuestras ciudades no llegarán a tener ese encuentro con el Espíritu Santo del cual la Biblia promete, a menos que encontremos o realmente veamos un despertar en el área de la desesperación espiritual y en el área del hambre y la sed por Dios. Yo estoy consciente que este mensaje pudiera producir pocos amenes, pero yo se los voy a pedir como quiera. Leonardo Ravenhill, que fue otro hombre a quien Dios usó ya no tan atrás como Juan Knox, pero este sí era un hombre alemán. Y Ravenhill decía y le decía al Señor, le decía a la gente, Dios solo trabaja con gente desesperada, con gente hambrienta, con gente sedienta. Y así uno puede, yo que me he dedicado en mucha parte de mi vida, una gran parte de mi vida, a estudiar gente de antaño, gente de antes, los grandes líderes que marcaron la verdadera historia de la iglesia. Hay un común denominador en cada uno de esos moveres de parte del Señor en la tierra, y era un pueblo desesperado por un mover que sabían que era lo único que podía traer cambio al mundo en el cual estaba viviendo. Sin esa desesperación en tu vida no hay un cambio, ni siquiera en tu vida personal.
tampoco habrá un cambio en tu vida familiar. La gente empieza a cambiar las condiciones en su familia y en sus situaciones cuando llegan al punto de la desesperación. El problema con llegar, especialmente en cosas de crisis, al punto de la desesperación es que muchas veces lo que nos lleva a desesperarnos no es el hambre, es la crisis. No me está oyendo lo que estoy diciendo. O sea, no tenemos que esperar a una crisis social como la que tenemos hoy. No tenemos que esperar a que nuestras ciudades sean, nuestras grandes ciudades en Estados Unidos y aún en el país entero, sean literalmente campos de guerra. No tenemos que llegar a que la depravación moral llegue a un punto tan bajo para que entonces la iglesia, a quien Dios ha estado hablando por tantos años, despierte y diga: wow, la verdad que hay una gran oscuridad sobre la tierra. A sabiendas que Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo. Así que si yo soy la luz del mundo y tú eres la luz del mundo, la luz está ahí, pero quizás no se ha prendido. Quizás estamos tratando de alumbrar en un mundo oscuro con el switch apagado, el interruptor apagado. Así no funciona. Tenemos que encender el interruptor y permitir que la energía del Espíritu Santo encienda la luz en cada uno de nosotros. Un corazón contrito y humillado, dice la palabra, es lo que Dios jamás va a poder despreciar. Un corazón contrito, un corazón humilde, un corazón que dice: Señor, realmente estamos necesitados de algo grande de parte tuya. Y lo más interesante sobre esto, mis queridos, es que no solamente Dios está interesado, sino que quiere despertar el interés en cada uno de nosotros para que vayamos creciendo y creciendo hasta que su día se haga perfecto. ¿Están conmigo? Amén. Lucas capítulo 13, por favor, vaya ahí. Lucas capítulo 13. Jesús hablaba en parábolas para que se cumpliese la profecía en el libro de Isaías, donde decía que el Mesías iba a hablar en parábolas, y esas parábolas en ocasiones él las explicaba y en otras ocasiones las parábolas hablaban por sí solas. En el verso 6 encontramos una de esas parábolas y dice lo siguiente: luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces. Ya conmigo, varias veces. Palabra clave. Y regresó varias veces para ver si esa higuera había dado algún fruto. Pero siempre quedaba decepcionado. Ya conmigo, decepcionado. Palabra clave. Finalmente, él le dijo al jardinero: llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala porque ocupa espacio en mi jardín. Verso 8. El jardinero le respondió: Señor, dale otra oportunidad. Diga conmigo, oportunidad. Otra palabra clave. Déjala 1 año más y le daré cuidado especial y mucho fertilizante. Si el próximo año da higos, bien, y si no, entonces córtala. Aparentemente la parábola termina ahí. En otras palabras, Jesús se mueve a otro tema, o el autor se mueve a otro tema, en este caso Lucas, que era médico por profesión. Y no nos da realmente, como es una historia, es una parábola, no nos da un resultado final si la higuera eventualmente dio fruto o no dio fruto, si la cortaron o la dejaron. Pero creo que la razón por la cual no nos habla acerca del resultado final de la higuera, yo creo que el mensaje más importante no era si finalmente daba higos. El mensaje principal es lo que hubo que hacer para que esa higuera no fuese cortada. Y lo que verdaderamente Dios y Jesús opina acerca de algo que no crece y algo que no fructifica. Entendamos que en la palabra del Señor no está hablando acerca de un higo. Eso es una parábola o es un ejemplo, es figurativo, porque representa no el árbol de un fruto, sino representa a un pueblo, a una gente. Y Dios le hablaba al pueblo de Israel en historias agrícolas, porque eso era lo que ellos eran, mayormente agricultores. Y ese mensaje lo podían entender.
Sin embargo, en el 2023, Noelia, en el 2023 podemos entender que estas historias se aplican a nuestra vida cotidiana. Empecemos a mirarla bien y a digerirla bien. Un hombre, no nos dice quién es este hombre, pero entendemos por la historia que el hombre era el dueño del jardín, el dueño del huerto. No te dice se llamaba Juan, te dice simplemente un hombre, plantó una higuera en su jardín. Él era el dueño del jardín. El jardín tipifica un lugar donde se siembra y se cosecha. Es un lugar que es el plantío de su amo. No lo tiene simplemente para tener un terreno abierto que se vea bien bonito. No. En otras palabras, el dueño del jardín depende de la cosecha de su jardín. Por lo tanto, se ocupa de sembrar en ella para que el jardín o lo que sembró en el jardín produzca el fruto. Si lo miramos con la parábola, esté conmigo porque esto es simplemente una introducción, pero me va a entender. Miremoslo pegado a la parábola del sembrador, donde allá Jesús dice: el sembrador es Dios, la semilla es la palabra y el corazón o el terreno, es el corazón de los hombres. Aquí encontramos exactamente el mismo escenario. Encontramos un jardín, que es el corazón del hombre. Encontramos una higuera, que en su estado original era una semilla, fue sembrada en el jardín, no dio fruto, y encontramos a un hombre que era el dueño del jardín, con el único propósito de que ese jardín produjera, porque para estética no era. ¿Qué hacemos nosotros hoy en día? Que no lo entendemos, nosotros los que no vivimos de la siembra. Preparamos nuestro jardín para que sea bonito. El jardín en la Biblia no es un lugar para verse bonito. El jardín en la Biblia es un lugar de sostén. O sea, si el jardín no produce, la tierra se muere. Porque entonces viene una sequía y la gente no tiene que comer. ¿Por qué le digo esto? Porque usted tiene que entender el significado o la importancia tan grande que tenía el jardín. Porque no era para decir qué lindo tu huerto, era para producir algo que el mundo necesitaría. El jardín, para propósitos de este mensaje, representa la iglesia. La iglesia es el huerto que Dios preparó en la tierra, y a través de la siembra en la iglesia produce fruto para el resto del mundo y distribuye el alimento espiritual al resto del mundo, para que ese huerto sostenga a los demás. Pero si estamos en un huerto que no produce nada, entonces el mundo no puede recibir lo que Dios quería. El hombre, obvio, representa a Dios, representa a Jesús. Yo planté, dijo Pablo, Apolo regó, pero fue Dios quien dio el crecimiento. Ahora, esta higuera también representa al creyente que es sembrado en el huerto. Porque el huerto no lo hace, el jardín no es jardín simplemente porque tiene un terreno listo para sembrar. Lo que lo cambia de un terreno a un jardín es lo que está sembrado en él. La higuera representa al creyente, representa al hombre y a la mujer que está sentado aquí en esta iglesia, me representa a mí, representa a los que me ven en línea. ¿Y quién sembró la higuera o quién sembró a los hombres en el huerto? Dios. Con la expectativa de que esa higuera creciera y se multiplicara. Ahora, dice la palabra del Señor, siga leyendo conmigo por favor, un poquito de comprensión. Dice que regresó ¿cuántas veces? Diga conmigo, varias veces. Indica esto que el dueño del jardín fue paciente y regresaba varias veces, no para hablarle a la orquídea y decirle cuán bonita era. Regresaba varias veces porque estaba interesado en ver el crecimiento y el fruto de multiplicación de parte de la higuera. O sea, él estaba interesado en que esa higuera creciera. Y también estaba interesado en comerse el fruto de esa higuera. Y dentro del fruto comible de esa higuera había más semilla. Para que entonces
el mismo dueño pudiese también capturar la semilla de lo que se estaba multiplicando y potencialmente sembrarlo en otros lugares. Pero cada vez que él regresaba, se había dado cuenta que no había algún fruto. Que no. Quedaba decepcionado, dice la palabra. Se frustraba porque sabía el potencial que tenía la higuera y la higuera no estaba produciendo el fruto. Ahora, es interesante, en la parábola del sembrador, el responsable era el terreno. En la parábola de la higuera, la responsable fue la higuera, porque estaba en el terreno correcto. Tenía un amo que cuidaba de ella y velaba y venía a ver si en realidad estaba produciendo. Encontramos a una cuarta persona por ahí, que es el jardinero. Señalen hacia mí y diga conmigo, ¿ese es usted? Encontramos a otra figura en esta historia, que era el jardinero. Cuando viene el amo y le dice al jardinero, estoy ya decepcionado con esa higuera, no la quiero volver más a ver ahí, porque ahí puede ir algo que me produzca y que cumpla su propósito. Así que por favor, córtala y échala. De repente, el empleado que se supone que le haga caso a su amo, se convierte en un intercesor. El pastor vela por sus ovejas y las defiende. Es como cuando Dios le dijo a Moisés, salte a un lado que voy a destruir este pueblo y empiezo de cero porque es que no los puedo ni arreglar. Y Moisés le dijo, no, primero sácame a mí del libro de la vida. Si quieres, mátame a mí, pero a ellos no los toques. Son tu tesoro especial, son tus hijos. Dale una oportunidad. Diga conmigo, Dios me da oportunidades. Nada es extirpado del jardín de Dios sin antes haber recibido varias oportunidades. Nada es cortado o podado sin antes haber sido avisado. Todos nosotros somos parte del huerto del Señor, el cual se llama la iglesia. Algunos producen frutos, otros no producen frutos. Hay algo que te tiene que quedar claro. Tu Señor Jesucristo está viniendo varias veces a ver lo que has hecho con lo que te ha dado. Alguien está conmigo. O sea, no podemos pasar años sin crecimiento y sin fructificación y pretender que porque Dios es un Dios de gracia y un Dios de misericordia nos va a decir, está bien, quédate ahí todo muerto, seco y sin fruto. Llega un punto que él va a decir, pero un momentito, si he tenido todas las oportunidades, el terreno está listo, tienen hasta un jardinero que se encarga de ellos y pide hasta más oportunidades, ¿por qué es que no produce? Dios mismo diciendo, me siento decepcionado con la higuera, porque se supone que esté más adelantada de lo que está. Cuando yo leo esta parábola me pregunto, Señor, ¿será que tú estás decepcionado con nosotros porque debemos estar más adelantados de lo que estamos? ¿Será que estás decepcionado conmigo porque no he llevado, no estoy hablando de castigo, de legalismo, estoy hablando de la decepción de pensar con tanto que he puesto en tus manos deberías estar en un lugar diferente, sin embargo no lo estás porque fuiste puesto en la tierra para producir y no estás produciendo? Me gusta el jardinero porque ese jardinero me garantiza mi misericordia. Por favor, dale otra oportunidad. Dale tan siquiera un año. Y aquí está esto. Le daré cuidado especial y la voy a fertilizar. Regresa en un año y yo te garantizo que tendrá fruto. Y si no, la sacamos. Escucha esa condición que le puso el jardinero. Dame un año. Y muchas veces Dios trae alertas a nuestras vidas. Y nos dice, papi, y a veces Dios usa al pastor o usa a fulano y a fulana para decirte, en un año vienen. Si esto no produce, hay que poner algo que produzca ahí. Porque no podemos estar años y años y años sirviendo a un Dios sin llevar el fruto del Dios a quien nosotros le servimos.
Pero él se responsabilizó, indicando entonces que hay una responsabilidad del jardinero y también de la higuera. Tiene que ser cuidada y tiene que ser fertilizada. Tiene que haber unos elementos en tu vida espiritual, en mi vida espiritual, para que podamos crecer apropiadamente y, más importante, podamos crecer juntos. Podamos crecer juntos, porque en aquel jardín no solamente había una higuera, en aquel jardín había muchas otras cosas. ¿Ve? Pero cada cual tenía que crecer. Interesante que el dueño del jardín no fue a hablarle a las viñas que habían allí. Quizás en aquel jardín habían frutas de diferentes clases. Quizás en aquel jardín había una yuca, una papa, algo de comer. Quizás había harina, ¿me entiendes? Trigo. Y en una esquinita estaba esta higuera. Cuando el dueño o el amo del jardín entra al jardín, no va ni al trigo, no va a la manzana, no va a la naranja, no va a ninguno de los otros frutos, porque esos sí estaban produciendo aparentemente. Él va al único que estaba en una esquina sin producir. Dejo 99 por irme por la una. Diga conmigo, hay que crecer. Sin lugar a duda, esta parábola y muchas más nos deja entender a nosotros la importancia o lo importante que es para Dios que nuestra vida espiritual, que la iglesia del Señor Jesucristo, compuesta de grandes y maravillosos creyentes, vaya un constante crecimiento, en una evolución espiritual, donde la palabra lo describe como la luz de la aurora hasta que su día se hace perfecto. Que no me puedo conformar con simplemente hablar de las cosas que sucedieron o que Dios hizo en el pasado, sino que se supone que vayamos de gloria en gloria, de poder en poder. No se supone que tú vayas mermando, se supone que tú vayas aumentando. No se supone que vayamos echando hacia atrás, regresando, sino se supone que estemos progresando o avanzando. Porque eso es lo que Dios desea en nuestra vida. Un constante crecimiento, algo que es grande y significante para Dios. El abono, el especial cuidado, son las cosas de las cuales yo quiero hablar en este día. No habrá forma que el creyente pueda crecer y madurar y dar el fruto si no está primero en una excelente y buena conexión con la fuente de su alimentación. La rama es la que lleva el fruto, pero la rama sin el tronco y sin las raíces no puede fructificar. Por lo tanto, lo más importante para la rama no es lo que pasa en la hojita cuando le sale ese fruto o esa cosa que se va a ingerir o esa cosa que va a producir. Lo más importante para la rama es su conexión con el tronco y con la raíz, porque la rama se puede caer, pero vuelve a dar fruto. Porque lo más importante para la rama no es el fruto, es la conexión. Por lo tanto, si no existe el fruto, es porque entonces no hay una conexión. Quiero que lo mires desde el punto de vista de tu vida cristiana, de tu caminar con el Señor, aún desde el punto de vista de un negocio. ¿Por qué el negocio no está creciendo? ¿Por qué no está aumentando? De mis finanzas, ¿por qué no están creciendo? ¿Por qué no están aumentando? De la iglesia en general, el cuerpo, la organización, ¿por qué no está creciendo? ¿Por qué no está aumentando? Lo primero que hay que hacer en el primer diagnóstico, lo primero es ver tu conexión. Te pregunto en esta mañana, ¿cómo está tu conexión con Dios? Vosotros sois la vid, yo soy el pámpano. Separado de mí, nada puedes hacer. Creo que muchas veces subestimamos la importancia de nuestra relación con Dios, nuestra relación individual. Porque sucede, y yo entiendo que la iglesia, cuando la iglesia se organizó, tuvo mucho que ver en esto. Porque a la iglesia organizarse se le hizo más fácil, no estoy hablando de ustedes ni de nosotros, pero la iglesia de antes, se le hizo más fácil crear creyentes dependientes de la figura de un líder.
o dependientes de la figura de una denominación. ¿Ve? La gente se acostumbró en la iglesia universal, la primera iglesia antes de que se dividiera y salieran los protestantes de los católicos. Lo primero que le enseñaba a la gente es: para tú poder ejercer el perdón o pedir el perdón, tienes que hacerlo a través de un canal humano. No puedes ir directo a Dios, no puedes orarle directo a Dios, tienes que orarle a un santo, a una María o a alguien para que pueda intervenir entre tú y Dios. Cuando Jesús claramente estableció: yo soy el camino, yo soy la vida, nadie puede llegar al Padre a menos que sea a través de Jesús. Imagínese que usted necesita a Jesús y yo esté de vacaciones. O que usted necesite a Jesús y yo estoy durmiendo. No le contesto el teléfono. Está en Do Not Disturb. Por eso es que Dios no podía hacer que la relación y la conexión tuya con el Señor dependiera de una persona. El jardinero es importante porque el jardinero cura, el jardinero da la palabra, el jardinero te da el fertilizante, el jardinero se encarga de que las pestilencias no vengan y te dañen los tallos, te dañen los frutos, te dañen las cosas. El jardinero hace toda esa labor, todo ese trabajo, pero al final del día es tu conexión con el tronco. Es tu conexión con Jesús la cual va a determinar si tú vas a crecer, vas a madurar, vas a echar hacia adelante o no. Pero aún con la gracia, aún enseñándole a la gente fe, aún llevando a la gente a Jesús, muchas veces nuestra conexión con el Señor es lo último que pensamos. Es lo último que hacemos. Sin darnos cuenta que esa desconexión es lo que tiene la tierra como la tiene, es lo que tiene la higuera como la tiene, porque no está recibiendo los nutrientes necesarios. Por lo tanto, si tú quieres crecer y vamos a crecer juntos, esa conexión tiene que estar ahí. Lo más que me interesa de esta higuera es que ya yo se lo expliqué, el problema no era el jardín. Y claramente el problema tampoco era el jardinero. Pero ¿qué hace la gente hoy en día en el 2023? Cuando no están creciendo, cuando no están en su lugar correcto, le da la chiripiorca, le da lo que sea, y lo primero que piensa el creyente hoy en día es cambiar de jardín y cambiar de jardinero. Nunca toman en cuenta cómo está tu conexión con Dios. Y la parábola del sembrador claramente me dice que sí hay terreno en el cual tú no puedes crecer. Pero si hay evidencia de que otros están creciendo, que a la higuera le está yendo mal, pero al mango le está yendo bien, que a la higuera le está yendo mal, pero al fruto del banano le está yendo bien, entonces no puede ser que el terreno y el jardinero lo estén haciendo mal, aunque no son perfectos. Es porque muchas veces me he dado cuenta yo, nadie me lo contó, yo lo sé, muchas veces es la falta de una conexión con el Señor lo que hace que te seques y no des fruto. Es una conexión espiritual. Es algo que comienza no simplemente por una emoción, sino comienza por una necesidad. La oración y la búsqueda al Señor es el oxígeno del creyente. Es el oxígeno. No es algo que no es algo opcional. Es esencial. Hay cosas que son opcionales, pero hay otras que son esenciales. O sea, sin ellas no puedo vivir. Sin ella no puedo funcionar. Sin ella no soy lo que se supone que yo sea, porque es esencial. Ir a un concierto cristiano es opcional. Ser un adorador es esencial. No. ¿Está oyendo lo que yo le estoy diciendo? Y la oración es una de esas cosas que nosotros tenemos que que entender como creyentes, que no podemos vivir sin ellas. El creyente no puede, pierde su conexión con el Señor, pierde su conexión con Dios cuando simplemente permite que su vida de oración y su vida de comunión con Dios desaparezca. Ahora, no dejemos de saber nunca
que la razón por la cual debemos llevar fruto no es para nuestro beneficio personal. El beneficio de la higuera no era que diera higos, era el beneficio del dueño de la higuera. Por lo tanto, nosotros como creyentes no llevamos frutos en nuestra vida y no vamos en crecimiento constante espiritualmente simplemente porque nos queremos beneficiar nosotros. Es porque no nos pertenecemos. Le pertenecemos a Jesús y el beneficio es de Jesús. Él es quien va a venir a ver cómo está esa higuera. Y a veces perdemos eso de vista porque no nos damos cuenta que con ser un hijo de Dios, un creyente del Señor, con eso viene un alto sentido de responsabilidad, porque dice la Biblia, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra a ver si encuentra la clase de corazón que Él quiere para que ahí pueda mostrar su poder. ¿Se acuerda cuando los padres nos decían a nosotros y lo hacían para asustarnos? Yo digo, hay muchas cosas que yo no hice por dos cosas. Número uno, temor al infierno, y número dos, temor a una pela. No, todos los jóvenes no saben hoy en día lo que es una pela. Yo sí. Yo sé lo que es que me den con el cucharón de arroz. Sé lo que, ¿se acuerdan? Bueno, los que son de mi edad, quizás de mi país, la terminología es un poquito diferente. Pero cuando te daban un bofetón al revés. Pastor, ¿qué significa eso? Mira, ¿tú le das un bofetón a alguien con esto? Nada, todo tranquilo. Cogiste el bofetón, lloraste, seguiste. Cuando te lo dan al revés, cogiste todos los anillos que tiene tu mamá puesta. Y ese día se los puso todos. ¡Plan! Hoy en día esos abusos, que no estoy promoviendo eso. No le digan a mi mamá que la llame abusadora. Pero así era que corregían a uno antes, ¿no? ¿Y qué sucede? Muchas veces yo dejaba de hacer las cosas porque tenía miedo a Dios y le tenía miedo a mis padres. El creyente tiene que no vivir con miedo, vivir con una conciencia de que los ojos de Jehová siempre están abiertos. Y están abiertos no para ver lo que tú estás haciendo malo, están abiertos para ver el fruto que estás dando, para ver tu crecimiento, para ver tu evolución como cristiano, para ver y saber que Él haber enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna, valió el esfuerzo hacerlo porque está comiendo el fruto no de un hijo, sino de muchos hijos. Así que tenemos esa responsabilidad. Tenemos esa responsabilidad de presentarle al Señor nuestro huerto, de presentarle al Señor nuestro fruto, de presentarle al Señor lo que Él quiere de parte de nosotros, porque eso es lo que es la iglesia. La Biblia dice en el libro de Miqueas, capítulo 4, no está en mis notas, pero se lo voy a leer. Dice: en los últimos días, el monte de la casa del Señor, ya conmigo, la casa del Señor, es la iglesia. El monte de la casa del Señor será el más alto de todos. El lugar más, importante de la tierra, ya conmigo, la iglesia se tiene que convertir en el lugar más importante de la tierra. Miqueas lo proclama de esa manera. Dice: en los últimos días, si es que realmente estamos creyendo que estamos viviendo en un tiempo espiritualmente hablando avanzado hacia la venida de Jesucristo, los últimos días o ya están aquí o están bien cerca. Pero el plan de Dios acerca de la iglesia no es destruirla, porque Dios no viene a destruir la iglesia, que mucho le gusta la gente profetizar y hablar acerca. Viene juicio para la casa de Dios. No puede venir juicio para la casa de Dios, porque Él ya dijo que tiene que ser un monte santo, el cual Él hará el lugar más, juzgado no, importante de la tierra. ¿Por qué la iglesia tiene que ser un lugar importante en la tierra? Y entiéndame que cuando hablo de iglesia no estoy hablando de estos 10,000 pies cuadrados que tenemos en este edificio. Cuando hablo de la iglesia estoy diciendo: yo soy la iglesia. Dígalo conmigo: yo soy la iglesia. Por lo tanto, si cada uno de ustedes, incluyéndome a mí, es parte de la iglesia, es la iglesia, tenemos que entonces crecer. No solamente el predicador, no solamente el cantante, el ujier, el líder laico. El cuerpo entero tiene que crecer según su participación para convertirse colectivamente en el lugar más importante de la tierra. ¿Por qué hemos perdido influencia? Por falta de fruto. Porque la gente se convierte influyente cuando tú tienes algo que otros quieren.
No me oyeron. Quizás por acá están más despiertos. Tú te conviertes en influyente cuando tú tienes algo o promueves algo que alguien quiere. Tu éxito te hace influyente. ¿Qué hacen las compañías? Contratan a un artista, contratan a alguien de éxito para que se convierta en una figura de mercadeo para su producto. Yo quiero el Hawaiian Punch porque el atleta preferido mío lo tiene. Yo quiero zapatillas tal porque el baloncelista que a mí me gusta lo tiene. La influencia viene porque alguien posee algo que otros desean y lo siguen. Cuando Dios dice, yo pondré la iglesia como el lugar más importante de la tierra, Él está diciendo, yo quiero que la gente mire a la iglesia como miran a su atleta preferido y digan, yo quiero lo que ellos tienen. Pero si tu jardín está perdido, si tu huerto no tiene nada que enseñar, si no tenemos nada que enseñar y demostrar como iglesia, ¿cómo querrán venir a comer de lo que no ven? Porque le decimos en el patio tengo un árbol de naranja. Tremendo, a mí me gustan las naranjas. Van al patio, miran el árbol, pero no tiene naranjas. A mí me gustan mucho los mangos con un poquito de tajín por encima. Qué rico. Lo tengo atrás en el patio, pero cuando van a ver el árbol de mango, no tiene mango. No, tenemos una responsabilidad y en el nombre de Jesús, esta iglesia Maranata aquí en Delaware va hacia esa dirección. Convertirse en un lugar de influencia. No porque lo decimos. Yo me río con la gente hoy en día. Todo el mundo quiere ser un influyente, un influencer. Pero no estoy hablando de ese tipo de influencer, porque no tiene nada que ver con cuántos seguidores tú tengas. Es el impacto que estás haciendo con esos seguidores. Leí a alguien que escribió algo, no me acuerdo, creo que fue alguien famoso, pero no recuerdo bien quién fue. Y decía, el ser un influyente en tus cuentas de redes sociales es como decir que en tu cuenta de banco tienes dinero de monopolio. No puedes hacer nada con ello. No se puede hacer nada con ello. Pero tú sí puedes ser un verdadero influencer. Tú puedes ser un influyente en tu vida cotidiana con los frutos que tú llevas. Wow, mira el matrimonio de fulana. Yo recuerdo cuando ella estaba pasando mal. Mira por dónde va ahora. Mira cómo ha crecido. Mira cómo ha aumentado. La verdadera influencia está en el huerto que tú tienes. El lugar más importante, diga conmigo, yo soy importante. Digo otra vez, yo soy importante. No se olvide que Pablo le enseñaba a la iglesia, mi verdadera influencia nace de las cartas que son ustedes y sus corazones. El fruto que ustedes llevan habla por sí solo. Yo no tengo que decirle a nadie que yo soy el pastor de una iglesia de tanto. No tengo que decirle a ninguna otra persona que he hecho esto, que ha hecho lo otro, que he escrito no sé cuántos libros, que tengo no sé ni cuántos títulos. Maravilloso, ¿qué hay en tu huerto? Porque si 100 libros no han cambiado a nadie, los 100 libros son buenos para quemarlos y hacer una buena hoguera. ¿Están conmigo? El lugar más importante de la tierra. Mira lo que dice, se levantará. Tú que te sientes caído. Tú que quizás te sientes hoy por convicción y no por condenación, como la higuera en la esquina del huerto. Mira lo que Dios dice, lo voy a levantar. Esto significa que lo voy a levantar porque en algún momento no estuvo en el lugar que tenía que estar. Pues yo no levanto algo que está donde tiene que estar. Como único yo levanto mi taza es que yo la quiera llevar a otro lugar, porque donde está no funciona. Dios dice, la voy a levantar por encima de las demás colinas. Y mira lo que dice. O sea, le pregunto, ¿para qué usted quiere poner algo en un lugar alto? ¿Cómo? Para que se vea. Él dice, lo voy a convertir en algo muy importante. Lo voy a levantar por encima de las colinas. Y gente del mundo entero acudirá allí. ¿Para qué? Para adorar. Pregunta, ¿cómo la gente sabía que aquella montaña era un lugar de adoración? ¿Cómo lo sabían?
lo que dice antes. Lo levanté a un lugar de exposición. Yo quiero decirles algo, porque esto yo lo he escuchado en esto demasiado recientemente. Aquí hay personas con grandes testimonios de parte de Dios. Y la tienen debajo de la mesa de noche, donde nadie lo pueda ver. ¿Cómo correrán a las colinas de adoración si no ven desde un lugar alto, desde lo bajito al lugar alto? Puedo ver cómo esa gente adora. Yo quiero adorar así. Puedo ver los resultados de cómo esa gente prospera. Yo quiero prosperar así. Puedo ver cómo están haciendo las cosas. Yo quiero llegar allí. Recuerde que Dios nos sacó de las tinieblas para convertirnos también, además de reyes y sacerdotes, en un pueblo admirable. La iglesia tiene que regresar a ser un pueblo admirable. Cada creyente tiene que regresar a ser un pueblo admirable. Diga conmigo, admirable. Admirable significa que yo lo veo y me quedo sorprendido y perplejo diciendo: wow, qué bien está fulana, qué bien está fulano, cuán bien le va, digno de admirar. Pero cada vez bajamos más la marca y ponemos la lámpara, como dijo Jesús. Todo esto se está atando junto unos con nosotros. Estamos poniendo la lámpara debajo de la mesa de noche. ¿Será que alguien aquí tiene una lámpara debajo de la mesa de noche en su cuarto? Porque no funciona. Tiene que estar en un lugar de visibilidad. El mundo está mirando, tus amigos están mirándote. Y hoy en día, que no se le escapa nada a nadie, por las redes sociales, están mirándote. Me están mirando a mí. Lo están mirando ustedes. Están mirando hacia la iglesia, a ver si es verdad que estará sobre un lugar alto o por un lugar bajo. Estas naciones decían: vengan y subamos al monte del Señor. Qué lindo. A la casa del Dios de Jacob. Interesante. Escuche bien, es interesante a quién usa para describir. ¿A quién usa para describir la casa? A Jacob. Pudo haber usado a Abraham, pudo haber usado a Moisés, pudo haber usado a Isaac, pero no, escogió al más imperfecto de todos con el nombre que definía su vieja vida. ¿Alguien está conmigo? ¿Se sabe en la Biblia? ¿Saben que Jacob era un hombre que no era un hombre bueno? Su nombre significaba engañoso, tracalero. ¿Entiendes? Que le gustaba hacer trampas, negocios fatulos, negocios deshonestos. ¿Okay? Y Dios lo captura, lo conquista y lo primero que hace es que te voy a cambiar el nombre de ser un suplantador a ser un príncipe de Dios. Y ahora cuando Miqueas da esta profecía inspirado por el Espíritu Santo, dice: la iglesia será la casa de Jacob, la casa de los que eran algo antes. Pero ahora que llegaron a la casa, ya no son más Jacob, entraron como Jacob. También para dejarnos saber que Dios no está buscando gente perfecta para hacer lo que Él va a hacer. Está buscando gente dispuesta, los rechazados, los marginados, lo que nadie pensó que podía hacer algo o alguien. Aleluya. Subamos a ese lugar y ellos nos enseñarán sus caminos y andaremos en sus sendas, pues la enseñanza del Señor saldrá de Sión. ¿Y qué más dice? Saldrá de Sión y su palabra saldrá de Jerusalén. Levanta tus manos al Señor y dile: Señor, ayúdanos a crecer como tú deseas. Por lo tanto, creo que aunque pudiera estar 3 horas más hablando de cómo Dios quiere que nosotros crezcamos y cómo de alguna manera, aún desde el principio de la creación, Moisés nos enseña en el libro de Génesis que el propósito de Dios fue sembrar al hombre en un huerto lleno de frutos. El huerto dejó de fructificar cuando el hombre introdujo el pecado. Pero cuando el hombre introduce el pecado y el huerto deja de fructificar, ahora Dios le dice al hombre: te va a costar más, pero yo voy a tener mi fruto. Trabajarás con tus manos la tierra y comerás del fruto de ella. Es que Dios siempre le interesó fruto, madurez,
crecimiento. Siempre le interesó que el creyente, que la iglesia, que el hombre y la mujer de Dios estén en una constante evolución, un aumento de fe. Los discípulos decían: Señor, aumentanos la fe, enséñanos a orar. Debe ser un desafío constante, un reto constante en nuestra vida. Pero no tenemos que hacerlo solos. Lo podemos hacer juntos. Lo podemos hacer como pueblo de Dios. Lo podemos hacer como esa Sión a quien Dios pondrá en un lugar alto. Como ya te dije primero, para tú poder crecer y que poder crecer juntos, como estamos diciendo, tendremos que tener una conexión permanente y saludable con nuestro Dios. Eso representa muchas cosas, no solamente la oración. Es una vida de oración, pero también es una vida del conocimiento de la palabra. Es una vida de oración, pero también una palabra viva en el corazón de nosotros mismos, porque la palabra es el alimento espiritual. ¿Qué decía la gente ahí en Miqueas que iban a ir a hacer allá, a ese lugar o a ese Sión, ir allá a comer? Porque la palabra saldrá de Jerusalén. ¿Ves? Donde hay ausencia de palabra en la iglesia, el mundo y la gente no podrá comer. No podrá alimentarse del mensaje o de las palabras de vida. Por lo tanto, si tú quieres crecer, deberás llevar en ti mismo, por tu modus propio, por tu propia disciplina, una vida de palabra y obediencia a ella. Préstame tu Biblia, Manasés, por favor. El yo leer la palabra y no obedecerla es como cargarla y no leerla. En mi mano, ella no hace nada. En el asiento de atrás de tu carro, tampoco. Sé que hoy en día la utilizamos de forma electrónica. No soy de los predicadores que se oponen a eso. Yo la tengo electrónica y la tengo física. Y esto aquí no simplemente representa la Biblia, representa mis notas y todo lo demás que hacemos con ellas. Pero el no obedecer la palabra que tú lees y que tú eres instruido es como cargar una Biblia y no leerla. Cuando yo estaba en la escuela superior, que me crié en una escuela de mucha violencia, y para poder hacer distinción entre lo que yo era antes y lo que era después, yo llevaba mi Biblia todos los días a la escuela por 2 razones. La primera razón, la leía en mi hora de almuerzo. La segunda razón era un instrumento para yo dejarle saber a todos los pandilleros que ya yo no estaba en esas y que era cristiano. Pero cargarla a la iglesia como un método de protección, cargarla a la escuela como un método de protección no me garantizaba la protección. Leerla y confiar en ella y confesarla, eso sí me garantizaba la de eso. Cargar la iglesia en tu carro, o como hacen algunos que la ponen encima de la mesita de noche para espantar los demonios y las pesadillas. El pastor le dijo: tienes que meter esta palabra, tienes que ponerla en tu mente y en tu corazón. Amén. No funciona. Tú solamente serás el resultado de las palabras que tú has recibido de parte del Señor. Si tú quieres crecer, y vamos a crecer juntos, yo dije que vamos a crecer juntos. No importa si llevas 30 años en la iglesia o 30 segundos de haberte convertido, tú puedes crecer por medio de la palabra de Dios. Permanecer en Jesús, conectado a la vid, para que llevemos buen fruto, significa: permanece en mi palabra y que mi palabra permanezca en ti. Entonces, pide lo que quieres. Entonces, pide lo que quieres, porque leíste el menú. Tú no puedes leer sin pedir el menú. Porque para poder ordenar tienes que saber lo que está disponible. Tú no vas a una tienda de hamburguesas a pedir una langosta, porque no la vas a encontrar. No está en el menú. La Biblia es tu menú de vida.
Ahí están tus promesas, ahí está tu herencia, ahí está cómo tú sabes conducirte, ahí tú encuentras cómo debes manejar los asuntos, las buenas decisiones, las malas decisiones, saber que no tienes que pensarlo mucho. Si la Biblia dice no se hace, si la Biblia dice no se hace, no se hace, pero también te da el poder y la habilidad, que es lo que se ha perdido, se ha perdido la noción de discernir entre el bien y el mal. ¿Cómo vamos a crecer y aumentar y echar hacia adelante si hemos perdido la noción de la diferencia entre lo que es bueno y es malo? Y la Biblia dice, en los postreros días llamarán a lo bueno malo y a lo malo. ¿Cómo sabremos cuando ya el espíritu de engaño está en la tierra si no sabemos cuál es la verdad? Y conoceréis la verdad. Y la verdad, ¿qué va a ser la verdad? Te va a hacer libre. Yo te reto a crecer. Mantén esa conexión con Dios en oración, pero tienes que meterte en la palabra en algún momento. Pastor, es que yo no sé leer mucho. Busca el audible. La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Pastor, es que a veces no la entiendo muy bien. Busca una versión que entiendes. Si hay montones, hay muchas. Pero a veces somos tan idólatras aún con las versiones de la Biblia que queremos usar. Si no es la Reina Valera del 1847, no. Si no es la Old King James del 1400, no. Hay muchas versiones de la Biblia que son también escritos del original, que cambia un poco el idioma, no el idioma esencial o el mensaje esencial, sino para que podamos entenderlo en nuestro lenguaje cotidiano. No estar en la palabra no es una opción. ¿Alguien dice amén? Pero no es solamente oírla y saberla, es obedecerla, es caminar por ella. Eso es lo que le va a mostrar el mundo. ¿Ve? Porque eso es lo que va a dar, ese es el abono. Ese es el abono del cual llamaba el jardinero. Déjamela a mí por un año. Déjamela a mí, no te está dando fruto. Déjamelo un año más que yo le voy a dar un cuido especial. Y la voy a fertilizar bien fertilizada. Y esto va a parir porque va a parir. Asumió responsabilidad. Quizás porque Jesús en su enseñanza le estaba enseñando a sus discípulos y a su audiencia que cuando tú sigues los principios, ellos nunca fallan. Que aunque el jardinero le dijo regresa en un año y si quieres la corta, Jesús ya sabía que no había que cortarla. Porque si seguía las instrucciones que se le había dado y lo que se le había dicho, no tenía otra opción más que crecer. Diga conmigo, yo voy a crecer. Nada más con todas estas cosas que te he dicho y estas dos que te he mencionado, requiere algo muy importante para tu crecimiento. Y es algo a la cual la gente le huye, pero abismalmente, grandemente. Y es que para poder crecer tú tienes que tener y hacer un compromiso con tu crecimiento. No, si no hay un compromiso, entonces nunca tendrás la disciplina para ejecutar y hacer lo que se supone que tú hagas cuando no lo sientes. Sácate de la mente y de tu lenguaje la palabra tengo que sentir o no tengo ganas. No todo el mundo tiene ganas siempre. Pero las cosas importantes no se hacen por ganas. Se hacen, número uno, por necesidad y número dos, por disciplina. Son las dos cosas que tú necesitas para tener un compromiso. Una necesidad de hacerlo y una disciplina para hacerlo. Nadie aquí todo el mundo, especialmente los que están empezando a llegar de vacaciones porque las clases empiezan pronto. Todo el mundo quisiera vivir en una vacación eterna. Descansando, sin esforzarse mucho, cogerlo con calma, hacer esto, hacer aquello. Pero todos los días tú te levantas de esa cama para ir a trabajar, aunque te duelan todos los huesos, todas las coyunturas, aunque estés súper cansado o súper cansada, te levantas por dos cosas. La primera, necesidad. ¿Necesidad de qué? La plata. Y número dos, por la disciplina o tu ética de trabajo, que sabes que si no trabajas no comes. Que si no te disciplinas no prosperas, que si no lo haces puedes perder lo que tienes. La necesidad y la disciplina es lo que te va a mover. Por eso yo empecé este servicio hablando de la desesperación. La desesperación nace y sale de reconocer la necesidad. Si yo no reconozco mi necesidad de Dios o mi necesidad de hacer lo que Dios me ha llamado, jamás tendré el compromiso para hacerlo.
Pero en esta mañana yo lanzo el desafío. Yo lanzo el desafío que si tú te has dado cuenta de tu verdadera necesidad espiritual, tú te comprometas con el Señor y te comprometas contigo mismo de que lo vas a hacer. Voy a crecer. Es más, de aquí a que se acabe este año, yo seré un hombre y una mujer totalmente diferente, con una experiencia totalmente diferente, porque hacia allá vamos. Es más, no le voy a dar ni hasta el final del año. Le tengo una petición al Señor acerca de todas las cosas maravillosas que ha estado haciendo y hacia las que quiero ir. Una de mis peticiones delante de Dios es: yo estoy muy agradecido con lo que Dios ha hecho en nuestra iglesia, con la gente que ha traído, que se salvan y se convierte en gente constantemente, que estamos bautizando, que estamos haciendo la obra del Señor. Todo eso está maravilloso. Pero yo le estoy diciendo al Señor, de aquí a finales de septiembre, el clima espiritual de esta iglesia tiene que cambiar. Porque tenemos una visita de un hombre muy importante para mí, que yo sé que si le ponemos una demanda ese domingo 24 de septiembre con el apóstol Lugo López desde Medellín, Colombia, aquí en nuestra iglesia va a ser una explosión espiritual completamente. Pero no vamos a esperar a llegar al culto para que algo pase, porque si no hay demanda no pasa nada. Pero si hay un pueblo hambriento, comprometidos con un mover de Dios, si logramos encontrar... Ay, santo, gracias, Padre. Hoy es domingo. Siempre que digo esto lo digo los miércoles. Ahora lo voy a decir un domingo. Si logramos encontrar padres comprometidos con la salud espiritual de sus hijos, nuestros servicios de jóvenes no cupiera uno. Si pudiéramos encontrar esa clase de compromiso, de que yo estoy tan comprometido con su salud espiritual como con sus deportes, con sus prácticas, con su música, con su escuela, todo eso está maravilloso. Yo le decía a la iglesia el miércoles, yo hice de todo eso. Mi hijo fue futbolista y todavía lo es, todo el tiempo. En diversos equipos, en diversas prácticas aquí, también estaban en música, y estaban en esto, y la hija en voleibol, más la escuela, más la iglesia, ensayo aquí, ensayo allá. No había, el calendario mío parece un montón de puntitos, porque el día entero estaba ocupado y todavía lo está. Pero mi compromiso era: el día del Señor no se lo vendo ni al más lindo. Ah, pastor, vamos, póngase real. Usted lo dice porque usted es pastor y porque tiene que estar en la iglesia los domingos. Permíteme transportarte a 1995, cuando me gradué de la high school y empecé mi primer trabajo como enfermero. Y la rotación obligada era que yo tenía que trabajar un fin de semana sí y un fin de semana no, incluyendo sábado y domingo. Y en la condición de trabajo le dije a las personas: te trabajo todos los sábados si quieres, el domingo no me lo toques. Hice un compromiso con Dios. Sé que no todo el mundo quizás tiene la facilidad para hacerlo o el deseo, no tengo ningún problema, no judgment. Pero si es un ejemplo de lo que podemos hacer si nos comprometemos. Hay que buscarle la vuelta. No me puede decir que lo he hecho todo cuando no lo has hecho todo. Y mi cosa no cambia. Y el asunto está igual. Y que para aquí y que para allá. No, comprométete con el Señor. Y yo te garantizo, como se la dio el jardinero al dueño del jardín: esta higuera va a vivir. Dame un año con ella, con un compromiso de alimentación, de cuidados especiales. Una cosa intensa. Porque todo depende de tu condición espiritual. Si tu condición espiritual está en un lugar crítico, va a requerir un mantenimiento crítico. Pero ya una vez te sanes y una vez crees la disciplina, ya no está simplemente en un asunto crítico. Ya la enfermera no tiene que estar viniendo cada 10 minutos a tu cuarto a verte. Cuando ya estás bien, te pueden enviar a la casa y te monitorean una vez cada 2 meses, 3 meses, porque saliste del estado crítico. Sal del estado crítico y empieza a crecer, empieza a aumentar. Hagamos ese compromiso con el Señor. Uy, santo. Yo sabía que se iba a ser más difícil. Yo te reto a que tú crezcas, cambiando de un cristiano que visita la iglesia a ser un adorador que es la iglesia. La Biblia no dice que Jesús le dijo a aquella mujer: el Padre busca gente que vaya a la iglesia los domingos.
La Biblia dice, el Padre busca. ¿Cómo? No me dejen. Verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Nunca, ¿están conmigo? Jesús nunca le dijo a la mujer samaritana, no vayas a tu monte. Porque ella le preguntó, ustedes adoran en ese monte, nosotros adoramos en este. Y Jesús le dijo, no es ni en el tuyo ni en el mío. El Padre busca verdaderos adoradores. En otras palabras, no dejes de ir a tu monte, porque no es el monte, es lo que tú haces en él. No es tu monte, es lo que haces en el monte. Conviértete en un adorador. Es uno que cultiva la presencia de Dios, yendo a Él constantemente, a llenar su trono de alabanza, a llenar su lugar de una adoración. Eso te va a llevar a crecer, a madurar. ¿Ves? Porque la semilla está sembrada, el terreno ya está, pero la adoración, una vida de adoración a Dios y una vida de congregarte con Dios y con los santos es la manera en que tú le echas fertilizante a la semilla y al terreno. Fertiliza tu semilla, regándola con tu adoración, regándola con tu fe, regándola con tu compromiso, regándola con tu servicio a Dios constante. Yendo a Dios y yendo a Él y simplemente servirle de todo corazón, servirle con tu vida. Y yo te garantizo que si es así, crecemos juntos. En mis pensamientos finales, otro profeta menor se llama Ageo. Y Dios tuvo que darle una palabra a Ageo, una palabra fuerte que él pudiera llevar al pueblo de Judá, al pueblo de Dios. Dios tenía una gloria postrera que sería mayor que la primera. Y eso es un verso del mismo Ageo que nosotros, los creyentes que llevamos en la iglesia algún tiempo, lo hemos oído muchas veces y hasta lo hemos recitado. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y es cierto. Pero para poder entender lo que eso significaba para ese pueblo en ese momento, deberíamos empezar a leer los primeros capítulos del libro de Ageo, donde Dios realmente le dice a la iglesia y le dice al pueblo por qué perdieron la gloria. ¿Por qué tiene que ver una gloria postrera? Porque la primera no se agotaba, pero sí se pierde. Y Dios le habla al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. Y le habla empezando por sus líderes. Se lo voy a recitar. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el primer día del mes, vino una palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, y a hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová, Dios de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. En el verso 2 nos da la razón por la cual Dios tuvo que escribirle tan fuertemente a través de Ageo a este pueblo, viendo que el pueblo había perdido de perspectiva la importancia de tener un lugar de adoración, un lugar de comunión, un lugar que representaba el lugar de encuentro con Dios. Y Dios le habla porque Dios cumplió la parte de su promesa. Ellos empezaron en extrema pobreza, Dios los llevó a una gran prosperidad. Ellos empezaron sin tierra, Dios les dio una poderosa tierra, se lo prometió. Los llevó a un lugar, los sacó del desierto, los sacó de todos esos lugares donde ellos estaban metidos, y ahí Dios los llevó a un lugar grande. Pero de repente olvidaron. De repente, años más tarde, cuando ya no tenían que orar por maná diario, cuando ya no tenían que creer por la nube de fuego de noche, cuando ya no tenían que ir a la peña a sacar el agua, olvidaron. Y Dios le dice al pueblo: bueno, ¿y ahora? Ya yo hice mi parte, ¿dónde está mi templo? Y el pueblo le dijo: no es el tiempo todavía. Perdieron la gloria por la mentalidad de no tengo tiempo, de postergarlo todo. Se llama la procrastinación, dejar todo para después.
Lo vemos en los llamados, no, next time, la próxima. Lo vemos en nuestro compromiso con el Señor, la próxima. El año que viene sí. El año que viene sí. Espero enero para empezar fresco. Y Dios le dice al profeta, y Dios le dice al gobernador, le dijo, esto no puede ser así. Yo hice mi parte del pacto. Les dijo más, sus casas están bien. A ustedes no les falta nada. Sus casas están bien decoradas, están bien arregladitas. Mi parte de la promesa yo la he cumplido. Pero ¿dónde está mi templo? Y en este caso era un templo físico, pero hoy, para cerrar este mensaje acerca de crezcamos juntos, yo les propongo que también hay un templo espiritual en cada uno de nosotros, que muchas veces tenemos nuestra faena, nuestro afán, nuestro deseo. Nada malo con el deseo de echar hacia adelante, de tener cosas buenas, de hacer las cosas bien hechas. Yo soy el primero. Me gusta, lo predico. Dios desea que cada uno de nosotros tengamos salud y que prosperemos así como prospera nuestra alma. Pero Dios tuvo que hacer una pausa con estos hombres y recordarles la razón por la cual trabajas y no tienes es porque estás poniendo tus ganancias en un jornal de saco roto. En otras palabras, estás poniendo tu jornal, en un saco roto, tiene un agujero. Todo lo que tú pones ahí se vacía. Y se vacía no porque el problema era el saco. El problema no era el saco, Yonel. Tampoco Jeremías, cuando le dice al pueblo, han abandonado la fuente de agua viva, y han cavado para vosotros cisternas que no retienen agua, tanques rotos. Dios añade la cisterna, el agua, pero la cisterna no retiene porque está rota. El saco no retiene porque está roto. El problema no era la cisterna, ni tampoco era el saco. El problema era, ¿dónde está mi templo? ¿Dónde está mi altar de sacrificio? ¿Dónde está la vida de altar? No simplemente la vida de trabajo, de faena, y todos tenemos que trabajar. Pero se nos hace bien fácil convertirnos en una máquina que está yendo y dejar a un lado lo único que le añade gloria al hombre. La gloria del hombre no son sus riquezas, mis queridos. Las dejaré aquí hasta que esta tierra se consuma. La gloria de un hombre no son las placas que le puedan dar con sus logros. La placa de la gloria del hombre no es el negocio que le pueda dejar a sus hijos, aunque el hombre de bien le deje herencia a sus hijos. La gloria del hombre es el templo espiritual, el altar espiritual que deja construido en su vida y en la vida de los que están a su alrededor. Si queremos que Dios regrese, esto no estaba en mis notas, pero si queremos que Dios regrese su gloria al templo, el templo no puede estar en ruinas. El templo tiene que estar reconstruido para Dios. Y hay personas en este lugar, no me cabe duda ni en mi corazón, que tiene que reconstruir su templo. Que tiene que reconstruir su templo al Señor. La mesa de altar ya no es la mesa de altar, es la mesa donde ponemos otras cosas que se convierten en los objetos de nuestra adoración. Y Dios quiere que limpiemos la mesa de nuestro altar y que le pongamos ahí lo que esa mesa se supone que tenga. Es nuestra ofrenda de sacrificio, de alabanza y de adoración al Señor, porque no pertenece ahí ninguna otra cosa. Pablo le dijo a Timoteo, te encargo esta enseñanza. Quizás no fue en el mismo verso, pero sígame porque estoy parafraseando. Lo que vistes en mí, lo que oíste de mí, lo que aprendiste de mí, esto hazlo, camínalo, vívelo, funciona. Pero luego le enseñó y le dijo, la iglesia del Señor Jesucristo será columna y baluarte de la verdad, y en una casa hay muchos utensilios y muchos vasos, algunos de honra y otros de deshonra.
El vaso sigue siendo el mismo. Tanto el de honra como el de deshonra es lo que carga adentro. Si carga honra o carga deshonra. El templo se le fue la gloria. Pero Dios le dijo a Josué, y Dios le dijo a Zorobabel: si ustedes restauran el templo, lo deseado de las naciones, lo deseado de las naciones regresará a vosotros, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Yo te invito en esta mañana a que tú te atrevas a regresar la gloria a tu vida. Regresa la gloria a tu corazón. Regresa la gloria a tu casa. No es simplemente pidiéndola, porque en eso somos buenos, pidiendo la gloria, dame la gloria. Pero para llenar, ¿qué templo? ¿Templo en ruinas o un templo reedificado? Yo le quiero presentar al Señor un templo reedificado donde su gloria pueda brillar. ¿Qué mejor si lo hacemos juntos? ¿Qué mejor si yo te ayudo y tú me ayudas? ¿Qué mejor si yo lo clamo y tú te unes a mi clamor? ¿Qué mejor que yo lleno mi boca de sacrificios de alabanza si usted llena los suyos también? ¿Qué mejor que yo poder dar la palabra y usted puede vivirla, caminarla, y que juntos veamos el fruto y la gloria? Yo soy el jardinero, y por muchos de ustedes le he pedido al Señor: dame un tiempo, dame una oportunidad más. ¿Qué cosa? Lo que la higuera no podía pedir por sí misma, el jardinero lo estaba pidiendo. Dale un break, dale una oportunidad. Yo asumo la responsabilidad aún de lo que ella no quiere hacer. Yo la voy a alimentar, yo la voy a cuidar, yo la voy a fertilizar. Regresa en un año. El hecho de que la historia no tiene conclusión significa para mí que la historia no ha cambiado. Que la historia continúa, que todavía hay un jardín con cosas que dan frutos y otras que no dan frutos. Que el jardín sigue siendo de Dios y que el jardinero siguen siendo los pastores, los ministros, los servidores, los que ayudan, que estamos cuidando de algo que no nos pertenece, le pertenece a Jesús. Esa es la iglesia. Crezcamos juntos. Levanta tus manos al cielo, porque este es un momento muy íntimo. Un momento muy íntimo, porque esto es una palabra hecha literalmente hecha a tu medida. Porque a pesar de que la oímos en colectivo, nos reta